acción de hablar, de explicar. Pero lo que me preocupa un poquito es que sí hemos visto el plan del senador Bernie Sanders, pero no hemos visto un plan escrito de la secretaria Hillary Clinton. Entonces queremos ver qué es lo que ella dice. Sí es importante, los 6 meses atrás hemos visto 2 candidatos muy diferentes en lo que es inmigración y estamos viendo que ellos se están moviendo a donde la comunidad necesita, que es no solamente una reforma migratoria, sino las redadas tienen que cesar, las familias que hemos visto que están sufriendo tienen que ser reunificadas. Y escuchamos un testimonio muy emotivo de una madre que tuvo la valentía de venir aquí con sus 5 hijos. ¿Cómo te sentiste al escuchar su historia y crees que los precandidatos tuvieron empatía con ese testimonio? Sí, bueno, yo creo que fue el momento más triste, ¿verdad?, que tuvimos aquí en el debate. Una madre con sus hijos separadas de su esposo y esos niños sufriendo porque no tienen a su padre. Y esto es lo que estamos viendo que está haciendo no solamente los republicanos por no pasar una reforma migratoria, pero también el presidente Obama. Entonces sabemos que necesitamos no solamente palabras, pero planes, y también sabemos que necesitamos como comunidad levantarnos todos y apoyar a mujeres como ella. Muchísimas gracias, Gaby. Ahora continúa el debate demócrata con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Muchísimas gracias, Mariana. We continue with the debate now. Continuamos con el debate. Ahora, senador Sanders, usted le llamó a su oponente Hillary Clinton una política establishment. Usted mismo es un político de carrera porque los votantes preferir a uno de carrera a uno del establishment. Tienes que analizar de qué se trata la carrera. Y esta es una carrera que le ha hecho frente a todos los intereses especiales del país. Yo no recibo dinero de Wall Street. Exijo que rompamos las grandes instituciones financieras. Yo no recibo dinero de la industria farmacéutica porque yo creo que están embaucando al pueblo estadounidense cobrándonos los precios más altos del mundo por los medicamentos. Yo no tomo dinero de la industria del combustible fósil porque están destruyendo el planeta con las emisiones de carbono y creando el terrible cambio climático que estamos viviendo. Pienso que ciertamente yo he servido en el Congreso por muchos años, pero si analizan mis antecedentes, son antecedentes de fortaleza en la lucha por el medio ambiente, por los trabajadores, por los ancianos, y a diferencia de la secretaria, yo sí creo que debemos ampliar los beneficios del Seguro Social. Son antecedentes de logros en favor de los veteranos, trabajando con los republicanos, conformando el más significativo proyecto de ley de cuidado de la salud de los veteranos en muchas décadas. Creo que el punto es, analicen los antecedentes, y es un récord del que me siento orgulloso. Secretario, latinos en cuanto al sondeo del Washington Post, el tema número 1 es el empleo, que el desempleo es más alto que el promedio nacional, que ha bajado 42% durante el periodo de Obama, y 50% de latinos ganan menos de $15. Usted dijo que la economía es algo que no es importante. Muchos latinos dicen que pasan a segundo plano. ¿Usted piensa que los latinos deben mejorar sus condiciones de vida? Yo ciertamente sé que todos los estadounidenses necesitan, y qué es lo que necesitan, y eso es tener más empleo con ingresos mayores, algo en lo cual yo me he concentrado durante muchos años. Por eso es que he establecido el único plan completo de cómo crear mejores empleos y un par de cosas más. Hay muchas cosas que se tienen que abordar. Tenemos que invertir más en infraestructuras. Muchos estadounidenses conseguirán trabajo así. Es un buen trabajo que lo lleva a usted a la clase media. Tenemos que mejorar las condiciones de la fabricación y tenemos que castigar a las empresas que quieran exportar trabajos. Tenemos que incentivar la creación de empleo en los Estados Unidos, y también tenemos que combatir el cambio climático. Ningún estado tiene más que arriesgar que el estado de Florida, no solamente para poder apoyar las leyes que tenemos, sino también el plan de la planta de
de energética que el presidente Obama ha apoyado, y el Acuerdo de París, que es un paso muy importante que el senador Sanders pensó que era muy débil, pero yo tenía que establecer simplemente las bases para eso. Tenemos que tener empleos más ecológicos y ayudar a las empresas pequeñas. Yo creo que la mayoría de los negocios en florecimiento en este momento son negocios de mujeres y de empresas pequeñas. Tenemos una persona, la congresista Velázquez, que sabe lo que tienen que hacer para crear nuevos empleos. Tenemos que subir el salario mínimo y pago equitativo para mujeres. Tenemos que saber que la mujer tiene que cobrar lo mismo que cualquier otro empleado en el país. Generales, pero usted verdaderamente ha dicho lo que específicamente hace para mejorar las condiciones de vida de los Todo lo que acabo latinos. de decir va a mejorar las condiciones de vida de los latinos, y he hablado muchísimo y he escuchado especialmente a los latinos. Los empleos, trabajos es el primer tema, con aumento de ingreso, y la educación es el segundo. Todo niño se merece un buen profesor, un buen maestro, sin tener en cuenta en el código postal que vive. Después está la salud pública y lo importante que es crear el Affordable Care Act, la ley de servicio médico asequible, y hay otras cosas, temas como la reforma migratoria, también de los principales. Perdón, acabó el tiempo. Déjeme responder a esa pregunta porque es una pregunta enorme. Y una de las cosas enormes, uno de los puntos que yo he venido haciendo, y los medios parecen no percatarse, es que tenemos una verdadera crisis, no solamente sobre el verdadero desempleo en Estados Unidos, que está casi en 10%. Es enorme. Si ven a los muchachos latinos que salen de la secundaria, 36% de ellos terminan subempleados o desempleados. ¿Tiempo se le acabó? Un momento. Adelante. Permítame. Los chicos afroestadounidenses están desempleados a una tasa de 51%. Por eso yo coauspicié un proyecto de ley para colocar $5,000 millones en un programa de empleo para poner a nuestros chicos a trabajar, porque yo prefiero invertir en educación y en trabajos que en cárceles y en detenciones. Tenemos que incrementar el salario mínimo a $15 la hora. Estados Unidos tiene que ponerse a la par del resto del mundo industrializado en garantizar el cuidado de salud para todas las personas como un derecho. Tenemos que reconstruir nuestra infraestructura, y bajo mi plan, al hacer eso, crearemos 13 millones de trabajos decentes. Tenemos una pregunta sobre la educación, senador. Usted propone escolaridad gratuita. No, yo no propongo educación gratuita. Yo lo que he propuesto es Entonces, bajo su plan, educación sin potencialmente matrícula en millones de universidades. estudiantes que ahora pueden pagar la universidad recibirían subsidios federales. Esto es lo que yo pienso, Jorge. Estamos en el 2016. Hace 50 años, un título de bachillerato te garantizaba un empleo. Hoy en día, en muchos aspectos, un título universitario equivale a un bachillerato de antaño. Cuando hablamos de educación pública, tenemos que elevar la calidad. Creo que debemos hacer que las universidades y colegios sean libres de matrícula para no castigar a los jóvenes, incrementándoles la deuda Si estudiantil. usted cree que, por ejemplo, los nietos de Donald Trump o los de la señora Clinton deberían poder ir a la universidad gratis. Absolutamente. Yo creo que lo hagan. Pero los chicos de Donald Trump pueden ir a una escuela pública, y la secretaria Clinton habla de tener institutos universitarios gratuitos. El punto es que podemos hacerlo incrementando los impuestos en los multimillonarios, que son el 1% en el tope de la población. Pero toda la gente, al margen de su ingreso, debe tener el derecho a recibir una educación superior. Quiero que los chicos en el tercer grado sepan que si estudian con tesón, al margen del ingreso de su familia, mi familia no tenía ingresos. Mis padres no fueron a la universidad. Yo quiero que cada chico sepa que si ustedes hacen su trabajo en la escuela y estudian intensamente,
estudiantes podrán recibir una educación universal. Continuaremos hablando de eso con Enrique Acevedo. Muchas gracias, Jorge Ramos. Secretaria Clinton, acabamos de escuchar la posición del senador Sanders sobre colegiaturas gratuitas, pero hay millones de estadounidenses, de estudiantes, que no pueden pagar sus préstamos. Maide Martínez tiene 20 años y es un estudiante de ciencia política. We just heard about free tuition from Senator Sanders, but right now there are millions of students who can't afford to pay their loans. Maide Martínez is 20 years old and she's a major of political science at Miami-Dade College. Maide, te pregunto. Buenas noches. Yo quiero sacar un doctorado, pero para hacerlo voy a tener que pedir un préstamo estudiantil. ¿Qué van a hacer para ayudar a pagar la deuda de esta generación? Secretary Clinton, she says she wants to go to grad school and get a PhD. What are you going to do to help her achieve that goal and pay off her student debt? Felicitaciones por haber logrado esa carrera y los planes del futuro. Esto es lo que voy a hacer. Vamos a refinanciar a todos los préstamos estudiantiles hasta el momento. 40 millones de estudiantes tienen esa deuda estudiantil. Y voy y pregunto por todos lados a mis eventos si saben cuál es el interés que están pagando. Y los intereses van desde 8 a 14%. Es extremadamente alto en un momento que los intereses están tan bajos que la gente que está pidiendo dinero para invertir en su educación están pagando los intereses más altos que hay. Se puede refinanciar la casa de tener un interés más bajo y puede refinanciar incluso su auto. Las corporaciones pueden refinanciar sus deudas, pero mi plan, ustedes van a poder también refinanciarlo, bajar la deuda y pasar a un programa para poderlo pagar como un porcentaje de su ingreso. Y más allá de eso, mi plan para la matrícula gratis en las universidades y los colegios universitarios va a eliminar cualquier deuda estudiantil, pero las que lo tienen van a tener una fecha que después de ciertos años ya no tiene que pagar nada, que el gobierno tiene que dejar de ganar dinero, de prestarle dinero a la gente joven para que puedan educarse. Karen, let's go back to you. La secretaria Clinton está en lo correcto. Yo lo dije muchos meses antes que ella, pero gracias por copiarse una buena idea. A mí me han criticado mucho por pensar en grande, por creer que podemos hacer grandes cosas como nación. Una de las cosas que no debemos hacer, obviamente, es castigar a la gente por hacer lo que queremos que hagan, y es educarse. Pero el punto es este. Mi programa es de hacer que las universidades y colegios universitarios no tengan matrícula. Es permitirle a la gente refinanciar sus estudios con tasas de interés más bajas. Es un programa muy oneroso. Pero ¿cómo lo vamos a pagar? Con un impuesto a la especulación en Wall Street. La secretaria Clinton fue una de esas que votó en favor de ayudar a Wall Street, y es hora de que Wall Street ayude a las familias trabajadoras del país. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a responder a lo que él dijo porque creo que ese es un tema muy importante, y de paso todos los que se sacaron dinero en ese rescate, entre comillas, también el rescate de autos, lo han devuelto. Así que la tesorería no se le debe nada. Ahora que ya eso no va a pasar porque ya tenemos Dodd-Frank y vamos a poder entonces separar los bancos que sean una amenaza a nuestra economía. Déjeme decir lo siguiente. El senador Sanders ha hablado acerca de las universidades gratis para todo el mundo, ha hablado también de una salud universal, de un solo pagador. Y cuando se le hacen preguntas, como muchos de nosotros tenemos, y lo más importante, los expertos independientes dicen, es muy difícil que él dé respuestas. Y muchas de esas respuestas dicen que, bueno, esto va a ser mucho más costoso que cualquier otra cosa que el senador Sanders ha admitido hasta el momento. Va a aumentar el gobierno federal de una manera muy grande. Mi papá decía lo siguiente: si suena muy bueno para ser cierto, probablemente no lo es. Y con eso no contesta de cómo va a hacer esos programas y cómo van a funcionar esos programas y cómo va a cambiar todo. Yo quiero que piensen en lo que está diciendo la secretaria Clinton, que Estados Unidos debe continuar siendo el único país del mundo que no le garantiza el cuidado médico a toda su población.
Creo que si el resto del mundo lo puede hacer, nosotros también. Y por cierto, no solamente nos están embaucando las empresas farmacéuticas, estamos gastando más per cápita en cuidado de salud que cualquier otra nación del mundo industrializado. Usted quizá no piensa que el pueblo estadounidense está listo para enfrentarse a las compañías de seguros y las farmacéuticas. Yo creo que sí. No, esto es importante en el debate, porque yo sí creo en la cobertura universal. Recuérdense que yo luché por eso hace 25 años. Yo creo en ello y sé que gracias a la ley de cuidado de salud asequible ahora tenemos un 90% de cobertura universal. Yo voy a crear una mejora en el cuidado de salud asequible y voy a reducir los costos, pero de manera respetuosa estoy en desacuerdo entre los republicanos que están tratando de rechazar la primera oportunidad que hemos tenido a tener ese cuidado universal y el senador Sanders que quiere entonces llevarnos a un debate contencioso sobre ese pagador único. Creo que el enfoque más inteligente es crear que el cuidado de salud asequible se haga mayor y que funcione mejor reduciendo el costo. Yo sé un poco de esto por la Comisión de Trabajo y Educación que ayudó a redactar este proyecto de ley. Cuando la secretaria Clinton dice que el 90% de la gente tiene seguro, no es así. Muchos de ustedes pueden tener seguro, pero tienen unos deducibles altísimos y unos copagos altísimos. Muchos estadounidenses no pueden costear las medicinas que les recetan los médicos. Los ancianos están teniendo que cortar a la mitad sus pastillas. Yo creo que lo que debemos hacer es lo que hacen otros países grandes del mundo, y es que el pueblo se tiene que levantar y luchar si podemos lograrlo y tener Medicare para todos. Bueno, yo quiero parar acá porque quiero pasar a un tema. Continuar a un tema en el cual más de 2 docenas de alcaldes de la Florida nos han dicho que compartamos con ustedes. Nos han pedido que compartamos su inquietud sobre el impacto de la subida del nivel del mar y el cambio climático en nuestras comunidades. Vean este mapa. Fíjense que ningún estado tiene más riesgo que la Florida y ninguna ciudad más que Miami, donde estamos ahora. Y muchos republicanos insisten que esto no es un problema hecho por el hombre. Senador Sanders, ¿es posible poder progresar sobre este tema sin tener apoyo bipartidista? Primero que nada, Quería sin él. cuando uno tiene aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano que dicen que el cambio climático es una falacia, posición que sustentan Donald Trump y otros candidatos, lo que realmente están diciendo es: no tenemos las agallas para enfrentarnos a la industria de los combustibles fósiles. Lo que los candidatos están diciendo es que defienden a esta industria. Y si nosotros cambiamos nuestro sistema y nos apartamos del consumo de carbón, petróleo y gas, pasando a otras fuentes como energía eólica, solar y otras energías sustentables, ¿saben qué le pasa a un republicano que haga eso? Ese día, ese republicano pierde sus fondos de campaña de los que controlan la industria del Entonces, carbón. acaba de describir el problema. ¿Cómo progresar en esta situación? La forma en que yo procedería es igual que en otras áreas, y lo que estamos haciendo en esta campaña es luchar no solamente para conseguir la presidencia, sino que soy el único candidato que dice que ningún presidente, ni Bernie Sanders siquiera, lo pueden hacer solo. Necesitamos una revolución política en este país, Karen, y tener a millones de personas levantándose y diciéndole a la industria del combustible fósil que sus ganancias a corto plazo son menos importantes que la salud del planeta a largo plazo, y así vamos a ganar. Así es como se produce el cambio. Senador, sin un apoyo bipartidista, yo creo que nunca se va a poder promulgar una legislación importante sin ese apoyo. Primero, yo me siento orgullosa de que también muchos de los alcaldes de Florida hicieron campaña conmigo en Carolina del Sur y hablé con ellos de este tema. Sí, es un tema muy serio y no queda mucho tiempo para hacer muchas de estas cosas que yo quisiera
actuar rápidamente. Se puede ver ya lo que está pasando en Miami, especialmente en Miami Beach, con las mareas que suben. Tenemos que invertir en resiliencia y mitigar estos temas cuando tratamos de cortar las emisiones y saber hacer que esto lo ha logrado el hombre y que el hombre lo empeora. Hay cosas que el presidente ya ha hecho a través de acciones ejecutivas que voy a apoyar. Lo que digan los republicanos, bueno, van a tener, ojalá que si los eligen, ojalá que no, van a entonces a rechazar todo lo que se ha hecho. Y yo lo que les voy a mantener las plantas limpias, algo que el senador Sanders dijo que iba a retrasar y no tiene ningún sentido. Tenemos que implementar todas las acciones ejecutivas del presidente y trabajar rápidamente para pasar del carbón al gas natural y a la energía limpia, mientras estamos transicionando a un futuro de energía limpia. Y hablo de la resiliencia, porque esta es un área en la cual podemos tener apoyo de los republicanos. Porque después de todo, discúlpeme, después de todo, Jorge, me pediste que hablara. Sí, tiene 30 segundos, secretario. es de preocupación Señora para todos. secretaria, me pidió que Perdón, no, hablara. uno no tiene que hacer mucho más que simplemente ver cómo han subido los seguros. Gracias, secretaria. La mayoría de las propiedades de la Florida van a estar en riesgo en los próximos 50 años. Yo creo que puedo tener un consenso bipartidista en resiliencia e implementar las órdenes del presidente hasta que al final tengamos suficientes escaños en el Senado y podamos resolver todo Senador eso de Sanders. manera partidista. Jorge, voy a tener tanto tiempo Totalmente, como sí. ella. Este es su debate. Por supuesto. Let's be clear. You're looking at the senator Gracias. who introduced the most Seamos claros. comprehensive Estás viendo al senador que presentó el proyecto de ley más amplio sobre esta materia en la historia del Senado de Estados Unidos. Secretary Clinton would join me if we are serious about climate change. Quisiera que la secretaria Clinton me acompañara si vamos a actuar con seriedad, imponiendo un impuesto al carbón, a los combustibles fósiles, haciendo inversiones masivas en eficiencia energética y energía sustentable. Y ya que estamos hablando de ese tema de la energía, espero que me acompañe poniéndole fin a la práctica denominada fracking. Muchas gracias. Gracias, senador de Estados Unidos. Secretaria Clinton. La senadora Elizabeth Warren dijo, el personal es política, y dijo que había una puerta giratoria entre Wall Street y los altos niveles de formulación y regulación de políticas económicas en Washington. 3 de los últimos secretarios del Tesoro designados por presidentes demócratas han tenido relaciones con el Citigroup. ¿Cree usted que la crítica de Elizabeth Warren de la administración de su esposo, así como del presidente Obama, han dependido fuertemente de estos Estoy de asesores? acuerdo de que tenemos que finalizar con esa puerta giratoria. Yo he apoyado algo que Tammy Baldwin presentó y voy a buscar personas que entonces coloquen el interés del consumidor antes que otra cosa, que trabajen más para poder entonces que la industria florezca en general, y pedir consejo, sí, incluso al senador Bourne y muchísimos de nuestros colegas en el Senado. Creo que es importante a su vez ver lo que queremos lograr. En los debates que hemos tenido, quizás este es el séptimo o algo así, el senador Sanders siempre critica las dos razones por las cuales los presidentes demócratas, Clinton y Obama, han tenido éxito. Yo creo que está bien que ella le ayudara a criticar a George W. Bush, que él destrozó la economía y creó las condiciones en las cuales se infundó la gran recesión. A finales de los 90 teníamos un montón de nuevos trabajos, ingresos para todos y lo que se tenía que hacer para los latinos, afroamericanos, y estábamos haciéndolo al final de los 90. El ingreso subió un 17% de las familias y en las minorías incluso más. Luego llegaron los republicanos, la economía bajó, todo lo como el que vende ese aceite de serpiente. Así que el presidente Obama tuvo que rescatar eso y no se le da el crédito que se merece por haber rescatado la economía. Sanders, por favor. Let me say this.
Bueno, déjeme decirle lo siguiente. La secretaria Clinton no ha escuchado muchos de mis discursos. Poca gente le hizo frente a George W. Bush con la guerra de Irak u otras políticas. Cuando hablamos de las políticas de los 90, yo trabajé estrechamente y apoyé al presidente Clinton y he trabajado muy estrechamente apoyando al presidente Obama, quien ha hecho avanzar mucho nuestra economía. Pero, volviendo a los 90, recordemos, fue entonces cuando la desregulación en Wall Street creó un caos. Sí, pasaron cosas buenas, pero también se cometieron errores muy peligrosos que sentaron las bases de algunos de los problemas que estamos confrontando con la desaparición de la clase media. Muchas gracias. Vamos a tomar un receso y cuando volvemos vamos a hablar de Latinoamérica. Y cuando regresemos hablaremos sobre América Latina. No se vayan, continuamos.